Algunos versículos del día de hoy, amén, para poder comprender algo sabio que Salomón nos dejaba en la palabra. Amén. Invito a leer el libro de Proverbios, capítulo 16. Amén. Proverbios, capítulo 16. Amén. Bueno, viendo, ¿cierto? Ya viendo la palabra, ¿no? Nos ponemos de pie, ¿cierto? Como tenemos acá por costumbre, ¿eh? Y damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas que ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mas mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Amén. Cuando leemos, ¿cierto?, el libro de Proverbios, sabemos, ¿cierto?, que lo escribió Salomón. Amén. Pero lo escribió Salomón en un momento de su vida en donde él estaba en el punto peak, por decirlo, en el punto máximo de la sabiduría que el Señor le había entregado. Amén. Le había entregado, ¿cierto? Porque Salomón primero, cuando leemos, ¿cierto?, los libros, el libro de Rey, y cuando leemos, ¿cierto?, el libro de Samuel, nos damos cuenta que Salomón partió muy humilde, pidiéndole al Señor que Él le entregara su sabiduría para poder guiar a su pueblo. Amén. Y al Señor le agradó ese corazón de Salomón, en primera instancia. ¿Y qué es lo que hizo el Señor, cierto? Porque no me pidiste riqueza, ¿cierto? Yo te voy a dar la sabiduría que me estás pidiendo. Amén. E incluso más, te voy a dar también los otros. Así es. Amén. Por lo tanto, el libro de Proverbios, Salomón, ¿cierto?, ya estaba en este punto peak, ¿cierto?, como les comentaba, de lo que es la sabiduría. Amén. Y comienza diciendo lo siguiente: del hombre, dice Salomón, son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Amén. Eso, hermano mío, significa la última palabra. Ese significado significa la última palabra. Por lo tanto, ¿cierto?, uno como ser humano dispone en su corazón a hacer algo. Amén. Pero más de Jehová, dice la palabra, es la respuesta de la lengua. Es decir, es la palabra final. Amén. Yo dispongo en mi corazón caminar para allá. Yo dispongo en mi corazón hacer esto. Pero del Señor es la respuesta final. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, como hijos, como hijas de Dios, a veces nos desesperamos, queremos hacer esto otro, queremos hacer esto, aquello, pero pedimos permiso al Señor. Amén. ¿Hay revelación del Señor para hacer aquello? Si la hay, amén, hagámosla. Amén. Porque si es que la hay y no se hace, hay consecuencias para nuestra vida por desobediencia. Amén. Pero si no la hay y yo la hago, la estoy haciendo bajo mi propia disposición. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, del hombre son las disposiciones del corazón. Como ser humano, ¿cierto?, ejecutamos planes propios, enseña la palabra, e incluso seguimos planes de otros, planificamos, pero a veces la respuesta de Dios es otra. Amén. A veces la respuesta de Dios es otra. A veces planificamos, ¿cierto? A veces decimos, voy a hacer esto hoy, voy a hacer esto mañana, pero el Señor quiere que hagas esto hoy. Pero el Señor quiere que hagas eso mañana. Amén. Por lo tanto, nos podemos preguntar, y en esto nos invita a reflexionar Salomón en este versículo: ¿dejamos que Dios tome el dominio y el control de nuestros planes?
Dejamos, ¿cierto?, que el Señor tome el dominio y el control de nuestros sueños. Dejamos que el Señor tome el dominio y el control de nuestros anhelos. Amén. Si es así, amén. Amén. Pero, ¿actuamos bajo la voluntad del Señor o actuamos bajo nuestra propia decisión? Amén. Cuando el Señor, ¿cierto?, nos llama a ser hijos, nos llama, ¿cierto?, a un programa monárquico, a un programa, ¿cierto?, de reino, en donde los hijos son, ¿cierto?, personas que siguen a su rey. Amén. Personas, ¿cierto?, que están dispuestas a seguir a su rey. Pero un rey soberano. Amén. Un rey con leyes que son estatutos y principios, ¿cierto?, inamovibles. Por lo tanto, cuando uno, ¿cierto?, acepta a Jesús en su vida, uno acepta también el diseño de su reino. Amén. Que es un diseño monárquico. Amén. Con monarquía absoluta, enseña la palabra del Señor, porque Él es el dueño de todo. Amén. Y las leyes del Padre son absolutas. Amén. Por lo tanto, actuamos bajo nuestra propia disposición del corazón. Nos hace reflexionar Salomón. O dejamos, ¿cierto?, que nuestro corazón, que nuestro pensamiento, ¿cierto?, sea guiado por el Espíritu del Señor. Amén. Y ante esto, me gustaría que pudiéramos, ¿cierto?, leer el Salmo 37, el versículo 5. Acá, en este versículo, Salmo 37, versículo 5, podemos complementar un poquitito lo que Salomón enseña en el versículo 1 de Proverbios. Dice: encomienda a Jehová tu camino, dice el Señor en esa palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y dice: y Él hará. Amén. En la versión de la NBI, ¿cierto?, que es más actualizada, dice lo mismo, pero en vez de Él hará, dice Él actuará. Amén. Confía, ¿cierto?, en el Señor, nos enseña Salomón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Amén. Y Él actuará. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, si confiamos en nuestro camino a la voluntad del Señor y encomendamos, ¿cierto?, nuestro corazón, nuestra disposición del corazón a los planes del Señor, nuestra respuesta final, hermano mío, va a estar alineada con la respuesta final del Señor. Amén. Cuando, ¿cierto?, nuestra disposición está sujeta, ¿cierto?, está alineada al pensamiento del Señor, la respuesta final del Señor va a ser la misma, hermano, hermana mía. Amén. Porque va a estar alineado. Amén. Por lo tanto, ¿cierto?, si caminamos, ¿cierto?, y si ponemos nuestro corazón al Señor, vamos a estar haciendo la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Lo invito ahora a reflexionar también en otro tema de esto, que tiene que ver con este mismo versículo, en el versículo, ¿cierto?, en el Proverbio 16, versículo 1. Y acá otro tema que nos hace reflexionar, ¿cierto?, Salomón. Preguntamos, ¿cierto?, si es que la disposición de nuestro corazón, si es que nuestro deseo de nuestro corazón es grato a la presencia del Señor. Preguntamos, ¿cierto?, al Señor si es que, Señor, yo esto lo quiero hacer. Amén. Pero preguntamos, ¿cierto?, al Señor si es que esto que quiero hacer, Señor, es grato delante de ti. Amén. Preguntamos, ¿cierto?, si el Señor, esto es grato delante de tu presencia, Señor. El Señor nos enseña algo valioso en su palabra, y que nos enseñaba el apóstol Pablo, que es algo que todos sabemos acá. Cuando nos enseñaba de los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto?, en el libro de Gálatas, decía que con los frutos, ¿cierto?, del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. Amén. Por lo tanto, todo comportamiento, ¿cierto?, que esté guiado bajo aquellos frutos del Espíritu Santo, contra tales cosas no hay ley. Y si uno actúa bajo esos frutos del Espíritu Santo, uno está actuando bajo la justicia del Señor. Amén. Cuando el profeta Miqueas enseñaba también de la justicia del Señor y le decía, mira, cuando hablaba cierto profeta Miqueas al pueblo, le decía, mira, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y hacer misericordia. Decía el profeta Miqueas al pueblo de Israel en ese tiempo. Hacer justicia, hacer misericordia. Hacer justicia es hacer lo bueno delante del Señor. Hacer lo bueno que es para el Señor, todo lo que está establecido en su palabra, hermano, hermana mía. Amén. Y mire,
Mire qué es lo que dice Salomón ahora, reforzando esto que estamos comentando en el versículo número 2. Dice lo siguiente: todos los caminos del hombre, ¿cierto?, son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. No sé si, hermano Matías, por favor, podemos poner la NBI también, por favor, porque la NBI se entiende más esto. Dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Hay otra versión que dice: todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones del corazón las juzga el Señor. Amén. Si se fija, para todo, ¿cierto? Todo a mí me puede parecer algo bueno, pero para el Señor es bueno. Amén. Y el apóstol Pablo también enseñaba esto en un versículo que también todos conocen. Amén. ¿Qué es? ¿Lo ubicas? Todo, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo me edifica. Amén. Por lo tanto, todo me puede parecer bueno, pero la palabra de Dios es la que debe guiar mi camino. Amén. Por lo tanto, a veces, ¿cómo pesamos nuestro comportamiento delante de la palabra del Señor? Si lo pesamos bajo nuestra propia opinión, hermanos, estamos errando, enseña la palabra. Y enseña Salomón bajo su sabiduría. Amén. Si la pesamos bajo nuestra propia opinión, estamos fallando al Señor. Pero si pesamos nuestro comportamiento bajo la palabra del Señor, estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Amén. Amén. Por lo tanto, en el versículo 1, ¿cierto?, encontramos cómo las personas, ¿cierto?, los seres humanos, tienden a ser guiados bajo su propia disposición. Y en el versículo 2 encontramos cómo las personas, ¿cierto?, piensan que lo que hacen es bueno. Amén. Pero mire, en el versículo 3, Salomón enseña el por qué es importante, ¿cierto?, seguir la voluntad del Señor. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos, dice, serán afirmados. Mire lo que dice la NBI, porque esto también aquí se va complementando. Pon en manos del Señor todas tus obras, dice, y tus proyectos se cumplirán. Amén. Los pensamientos, ¿cierto?, serán afirmados, los proyectos se cumplirán. Cuando mi disposición de mi corazón, cuando mi deseo, cuando mi anhelo, cuando mi sueño, ¿cierto?, cuando mi querer está alineado, ¿cierto?, con el pensamiento del Señor, aquel deseo, aquella obra que yo deseo hacer, se cumplirá. Amén. Cuando estoy fuera de la disposición, ¿cierto?, cuando mi corazón está fuera, ese proyecto no se va a cumplir, hermano mío. Amén. Por lo tanto, ¿por qué Salomón, ¿cierto?, recomienda esto? Amén. Y mire, a mí me llama la atención cómo Salomón escribía, porque y aquí uno se da cuenta de la sabiduría que el Señor le entrega Dios a Salomón. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia y decía: la sabiduría humana es necedad. Amén. Necedad es una palabra fuerte, hermano. Necedad significa estúpido. Necedad significa estupidez. Y era fuerte lo que decía el apóstol Pablo: la sabiduría humana es estupidez así para el Señor. Amén. Por lo tanto, si es que yo actúo bajo mi propia sabiduría, si yo, ¿cierto?, me muevo bajo mi propio conocimiento, bajo mi propia sabiduría, es necedad para el Señor. Amén. Es necedad para el Señor. Y acá lo refuerza, ¿cierto?, Salomón. Cuando dejamos, ¿cierto?, nuestras obras, ¿cierto?, al Señor, cuando actuamos bajo la sabiduría del Señor, eso se cumplirá, hermano, hermana mía. Amén. Amén. Versículo 4. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amén. Y en la NBI, amén, dice: toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Si se fijan, ¿cierto?,
El Señor todo lo tiene bajo su soberanía. Todo lo tiene bajo su soberanía. Amén. Y a veces cuestionamos la soberanía del Señor. A veces cuestionamos la voluntad del Señor. A veces decimos, Señor, pero esta será tu voluntad. Señor, pero esto será tu camino. Y la palabra me está diciendo que ese es el camino y cuestionamos la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Dice después, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Acá en el versículo 5. Y acá Salomón remata, esto es una crítica, ¿cierto? Para algunas personas. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente, dice, no quedará impune. Amén. Si es que como hijo, ¿cierto? Como hija de Dios, usted actúa bajo su propia sabiduría, su propio conocimiento. Hermano, eso es complejo. Es complejo. Porque el Señor quiere que uno dependa de Él. Amén. El Señor quiere que uno dependa de Él. Amén. Como ya se ha entregado, ¿cierto? En otras predicaciones, otras enseñanzas, y vamos, ¿cierto? A la bienaventuranza del Señor. El Señor nos enseña en Mateos 5:3 que tenemos que depender de Él. Bienaventurado, decía el Señor. No sé si lo podemos, por favor, poner, ¿no? para no parafrasear. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Bienaventurados, ¿cierto? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados, ¿cierto? Los que reconocen que necesitan del Señor. Bienaventurados, ¿cierto? Los que reconocen que necesitan, ¿cierto? La guía del Padre. Bienaventurados, ¿cierto? Los que reconocen que no pueden hacer nada sin el Padre. Amén. Bienaventurados los que reconocen, ¿cierto? Que su vida depende del Padre. Amén. Bienaventurados los que reconocen, ¿cierto? Que su caminar depende del Padre. Señor, dame sabiduría para ejercer bien mi trabajo. Señor, dame sabiduría para realizar lo que quiero hacer, Señor. Señor, dame sabiduría para guiar a mi familia. Señor, dame sabiduría para administrar mis bienes. Señor, dame sabiduría. Debo hacer esto, debo comprar esto, me conviene comprar esto. Hasta lo ilógico. Amén. Hasta lo ilógico. El Señor quiere dependencia. Amén. Amén. Bienaventurados, ¿cierto? Los pobres en espíritu. Amén. Dice después la palabra. Vamos a leer el versículo que sigue. Vamos a saltar, vamos a leer el 7 y el 9, ¿amén? 7 y 9, por favor. Dice en el versículo 7. Cuando los caminos del hombre, amén, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Los caminos del hombre, ¿cierto? Cuando los caminos del hombre, de la persona, son agradables al Señor, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y la respuesta, hermano, eso lo entregaba el Señor. Cuando el Señor decía, ¿cierto? Ponle la mejilla derecha también. Amén. Ponle la otra mejilla. Amén. Porque el Señor le enseñaba a actuar con amor. La respuesta de esto que está enseñando acá Salomón es porque los hijos, hijas de Dios, actúan bajo el amor. Amén. Cuando un hijo de Dios, ¿cierto?, es agradable al Señor, actúa con amor e incluso aún así hace que sus enemigos estén en paz con él. Amén. Y luego dice el versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén. Y quiero que recordemos, ¿cierto?, ese versículo. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y el profeta Isaías decía, o también un versículo muy conocido, en el capítulo 55, del 8 al 9. Capítulo 55, del 8 al 9. ¿Amén? Decía el profeta Isaías, mediante el Espíritu de Dios:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Amén. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. El hijo o hija de Dios, hermano, hermana mía, no puede pasar por alto la voluntad del Señor. Si el Señor dice esto, haz eso. Amén. Si el Señor te dice, haz esto, hazlo. A veces te puede parecer ilógico. Amén. A veces puede parecer ilógico. Uno dice, pero Señor, pero si yo estoy bien. Señor, pero ¿por qué tengo que hacer esto? O a veces no entendemos por qué pasa algo. Amén. A veces no entendemos, ¿cierto?, por qué sucede esto. Pero a veces lo que sucede, hermano mío, está bajo la soberanía del Señor. Y tiene que suceder para que lo que el Señor tiene proyectado se cumpla. Amén. Lo que tiene que suceder, ¿cierto?, se va a cumplir si el Señor ya lo tiene en su pensamiento, hermano mío. Y ahí entra esta palabra. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos. Amén. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué? Porque lo de Él es más alto. Amén. Lo de Él es mejor. Amén. Lo de Él está por sobre lo mío. Lo de Él está por sobre lo que yo pienso. Amén. Lo de Él está por sobre lo que yo quiero. Amén. Por lo tanto, el Señor nos enseña, confía. Confía. Amén. Yo enderezo tu camino, el Señor enseña en su palabra. Amén. La palabra también, Salomón enseñaba que se corrige el pecado con temor a Jehová. Amén. El temor a Jehová hace que el hombre, que la mujer se aparte del pecado. Amén. El temor a Jehová, ¿cierto?, hace que el hombre y la mujer se aparten del pecado. Y cuando David, ¿cierto?, nos enseñaba del temor de Jehová, y eso lo enseña, ¿cierto?, en el Salmo 34, el Señor, mediante David, nos hace entender que el temor de Jehová, ¿cierto?, es el respeto al Señor. Amén. Un respeto de cumplir su palabra. Amén. O el deseo de querer hacer su palabra. Amén. Pero Salomón enseña con este Proverbios, ¿cierto?, 16. Confía, ¿cierto?, nuestro caminar en el Señor. Amén. Afirma nuestro caminar, ¿cierto? Afirmar nuestro caminar en el Señor para que el proyecto se cumpla. Amén. Esta es la palabra del día de hoy, hermano, hermana mía, un poquito más cortito, pero Dios bendiga sus vidas. Amén. Amén.